Estamos ya prácticamente esta es la penúltima clase. Penúltima clase. Penúltima. Yo estoy bien. Amén, aleluya. Aleluya, amén. ¿Se escucha? Ok. Bueno, esta es ya la clase 14, me parece. Van a ser 16, pero la última ya es pura despedida de Juan, entonces ya no hay mucho que explicar. Entonces, queda esta que es el reino de Cristo viniendo a la tierra, sí, un reino profetizado por los profetas y por Cristo mismo. Viene Cristo a reinar a la tierra, ¿verdad? Ya vimos, vamos a hacer una recapitulación. Siempre doy estas recapitulaciones porque estamos en una semana en la que no vimos clase, entonces tenemos que volver a recordar lo que vimos anteriormente para estar en sintonía con lo que vimos, ¿verdad? Entonces en Apocalipsis 20 se ven dos cosas: 1000 años de un reino, así escribe Apocalipsis, literalmente así escribe, 1000 años donde reina Cristo con sus santos resucitados, y al último, después de eso, un juicio, ¿sí? Un juicio de un gran trono blanco. Entonces vamos a ver eso del capítulo 100. Bueno, la recapitulación, vamos a ver 2 Tesalonicenses 7, aquí lo tengo, no lo busquen, vamos rápido porque hay mucho que ver. Entonces 2 Tesalonicenses 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Todos esos pasajes, se dan cuenta, ya los hemos visto, hemos estado en los mismos pasajes siempre, pero le estamos dando un enfoque diferente. Entonces ya vimos que era el misterio de la iniquidad, que era lo del anticristo. Dice: solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sí? Esto, los que quieren interpretar Apocalipsis como si todo fuera simbólico y no tuvieran un sentido literal, tienen problemas para poder interpretar este tipo de cosas, porque Tesalonicenses no es un libro simbólico, es un libro literal. Pablo está escribiendo una carta, ¿sí? No una visión. Una carta dada por el Espíritu Santo, inspirada, ¿verdad?, a Pablo. Entonces, aquí literalmente se nos está diciendo Apocalipsis 19, no sé si logran verlo, ¿sí? Dice que Cristo viene y mata o destruye con el espíritu de su boca, y en Apocalipsis 19 dice que trae una espada en su boca, ¿sí? Entonces, es lo mismo, si se dan cuenta, es el mismo Espíritu Santo el que está dando las cosas que van a pasar, solo que a Pablo no se le dieron tan minuciosamente. Entonces, con el resplandor de su venida, esto lo vimos en Apocalipsis 19. La iglesia dice que las bodas del Cordero, que se refiere a ser encontrados con nuestro, en este caso, que es nuestro esposo. El esposo de la iglesia es Cristo, ¿sí? Bueno, entonces ahí surge una boda, un casamiento, nuestra reunión total. Ya no hay santos en la tierra para las copas, somos levantados a las nubes, se nos dan cuerpos glorificados, y el Señor baja para hacer guerra contra ¿quién? Contra la bestia y contra el falso profeta y contra Satanás. Entonces destruye al inicuo, que aquí se le dice al inicuo, con el espíritu de su boca, y el falso profeta y la bestia son llevados al lago de fuego, ¿sí? Y hasta ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos nosotros en Apocalipsis 19. Ya no vimos qué le hizo Dios a Satanás, ¿sí? Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿sí se entienden dónde estamos ahorita parados? Para entrar al capítulo 20. Entonces, voy a poner aquí un audio. Se escuchaba muy bien, puse un canto y se escuchaba bien el capítulo. Síganme con la vista, Apocalipsis 20. Vamos a estar viendo Apocalipsis 20, ya es el desenlace. Ya es el desenlace de este triunfo de Cristo. Entonces, recuerden, si quieren el diploma, voy a poner un examen de este domingo que viene al otro, ¿sí? Voy a dar nada más una clase de despedida de Juan. Juan se despide de las iglesias, y ya después de eso voy a poner un examen de 10 preguntas. Los que saquen 7 preguntas bien tienen derecho a educarse en 3. Se les va a dar un diploma de que concluyeron el curso, ¿sí? Entonces, para que estudien. Entonces, a mí me dicen si se escucha, ¿sí? Apocalipsis 20.
Y vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, que cerró y selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de eso, será soltado por un poco de tiempo. Vi tronos y los que estaban sentados aquellos a quienes se había dado autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio que habían dado de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que terminaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él años. A engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a reunirlas para la batalla. Marcharon a través de la superficie de la tierra y cercaron el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego que arde con azufre, al que también habían sido arrojados la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no hubo lugar para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros. Luego se abrió otro libro, que es el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo con lo que habían hecho según constaba en los libros. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y se juzgó a cada persona según lo que había hecho. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y se arrojó al lago de fuego al que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Bueno, vamos a ver. Creo que Apocalipsis 20 es muy. Me olvidé. Apocalipsis 20 es muy claro, no hay mucho chiste en cuanto al capítulo, o sea, es muy ilustrado, ¿sí? Es muy específico. Entonces, si uno nomás lo lee, ya se da cuenta de las cosas. Pero vamos a ver algunos detalles, ¿sí? ¿Puedes darle lo siguiente, por favor? Bueno, dice que 1000 años. Lo primero que hay que recordar antes de entrar a este capítulo es nuestra postura, ¿sí? Al entrar a Apocalipsis, ya vamos a concluir el libro, pero cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, nuestra regla de interpretación no fue toma todo simbólico, a menos de que tengas que interpretarlo literal, ¿sí? Esa no fue nuestra regla de interpretación, ¿sí? Interpretamos la profecía de Apocalipsis como toma todo literal, a menos de que te veas obligado a tomarlo simbólico, ¿sí? Por eso no podemos romper nosotros nuestras reglas, ¿sí? Escuchaba un ejemplo yo de un predicador, le decía a mi papá, de que en lo de las langostas, ¿sí? Que salen unas langostas demoníacas y no sé qué, y luego las personas interpretan eso como si fueran helicópteros, ¿sí? No sé si han escuchado que no, que son helicópteros y que son tanques. Bueno, ahí están cometiendo un error
porque ya no quieren interpretar literalmente algo de langostas, pero lo cambian como si fueran helicópteros, ¿sí? Entonces ahí están cometiendo algo que no se debe hacer. O lo tomas todo, o vas a interpretarlo de una manera, o vas a interpretarlo de otra. Y como nosotros interpretamos Apocalipsis literalmente, interpretaremos estos 1000 años literalmente, ¿sí? No como un símbolo, no son un símbolo. Entonces, la iglesia del primer siglo, del segundo y el tercero, o sea, los que estuvieron con Jesús, los que anduvieron con Jesús, los que escucharon sus parábolas, los que estuvieron en la persecución después de que él fue llevado al cielo, los que estuvieron con los apóstoles, ¿sí? Los que quedaron de ellos, esa iglesia creyó en 1000 años literal, ¿sí? Creyó que Apocalipsis era un libro literal, no simbólico, ¿sí? Hasta en el siglo IV, un señor que se llama Agustín de Hipona formuló que esto era algo simbólico, pero aquí no compartimos esa idea, ¿ok? Eso no la compartimos. Espiritualizó muchas cosas, incluyendo los 1000 años, incluyendo la primera resurrección, dijo que era el nuevo nacimiento, pero eso está alejado de la realidad, ¿sí? No compartimos en esta iglesia, ni yo ni el pastor compartimos esa idea, ¿sí? Somos premileniales, ¿sí? Que Cristo viene antes del milenio, ¿sí? Estos 1000 años se le dice milenio, ¿sí? Todos, cuando se habla de 1000 años, de las posturas mileniales, ¿sí? Siempre que hablamos de Apocalipsis, le van a preguntar, ¿qué postura milenial tienes? ¿Sí? ¿Qué postura milenial tienes? O sea, ¿cuál es tu entendimiento de cómo surgen las cosas, si antes del milenio, después del milenio, o que ya estamos en un milenio, ¿sí? Es lo que nos preguntan, ¿qué postura milenial tienes? Bueno, y se notan prefijos, premilenial, ¿sí? Amilenial. Premilenial, Cristo viene antes del milenio, ¿sí? Que ya vimos en Apocalipsis 19 que Cristo viene y baja antes de un milenio. Y luego está la amilenial, que dice que no hay milenio, que el milenio ya está aquí, que Cristo está reinando con nosotros y que el diablo está atado, por lo cual está muy lejos de la realidad, ¿sí? Salimos y el diablo está más desatado. Incluso dice Pedro que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no concuerda con la escritura, ¿sí? Los que quieren hacer eso fuerzan mucho la Biblia para que eso quede. Entonces, en el sentido más práctico y más fiel a la Biblia, concluiremos que estos 1000 años son literales, ¿sí? Este es un reino profetizado. Entonces, dice que se le encadena, ¿sí? Al diablo, ¿sí? Es una cadena literal, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo en Judas 1.6. Ahorita vamos a ver, bueno, lo voy a leer ya. Quieren ustedes nada más, escúchenme. Judas 1.6 dice, para los que creen que esto es algo simbólico, muy fantasioso, actualmente en este momento hay ángeles caídos encadenados, ¿sí? En este abismo. Por eso ya les di las clases del abismo, del Hades, del paraíso, para poder tener contexto de las cosas. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Sí, es una prisión, el abismo es una prisión de ángeles caídos. Entonces, en este lugar es donde el ángel baja, en el Armagedón baja un ángel, ni siquiera es Jesús, ni siquiera es un ángel con nombre, el arcángel Miguel, el ángel Gabriel, no. Fíjense lo importante que es, que ni siquiera se le menciona el nombre del ángel que lo vence, ¿sí? Si el diablo ahorita está en acción, no es por su fuerza, ¿sí? Es porque Dios lo permite, ¿sí? Dios no quiere el mal, Dios lo permite. Ahorita vamos a entrar a más detalles sobre eso, ¿sí? O porque vuelve a ser soltado. Pero se le ata 1000 años en el abismo y se le sella, ¿verdad? Dice que un sello, pone el sello de ese ángel sobre él. Dice para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, en estos 1000 años, ok, bajamos con Cristo, bajamos, es el falso el falso profeta y la bestia son llevados al lago de fuego, el dragón es llevado al abismo y quedamos nosotros, incluso los demonios también son llevados al lago de fuego. Sí, todos los demonios, aquí no se menciona, pero se tiene que sobreentender, ¿sí? Porque se le limita el poder del diablo, ¿sí? Y de todos sus ángeles, para que no engañen más a las naciones. ¿De qué sirve quitar al diablo si los demonios siguen? Ellos pueden seguir engañando a las naciones. Entonces lo que hace es que
se limita, ¿sí? Se censura toda actividad demoníaca y todo poder satánico en estos 1000 años. Ya no hay opresión, solamente está nuestra carne, ¿sí? Es contra lo único que va a quedar. Siguiente. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ok, Juan ve tronos. Aquí hay varias interpretaciones, pero lo más... una es que son los 24 ancianos que estaban en sus tronos, ¿sí? Que ellos se les da la facultad de juzgar. Y otra es simplemente que se te da la facultad de juzgar a México, ¿sí? Tú vas a ser presidente sobre México, pero Cristo va a ser la máxima autoridad en todo el mundo, ¿sí? Bajo su dominio vamos a estar bajo su reino, ¿sí? Un reino donde no hay injusticia, donde no hay inmoralidad. Bueno, sí la puede haber, pero es castigada, ¿ok? Y es limitada. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Ok? O sea, los que habían sido mártires, ¿sí? Tanto en la gran tribulación como los que estaban bajo el altar gritando y pidiendo justicia. Entonces Juan ve que estas almas de los decapitados vuelven a la vida, dice, y vivieron. Dice, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ok? Nótese cómo Juan está repitiendo mucho la palabra 1000 años, como para que nos quede claro de que son literales, ¿sí? No lo usó una vez como para usarlo simbólicamente o muy superficialmente, ¿sí? Entonces, vemos un reino milenial, ¿sí? Este reino, aquí en estos versículos son muy poquitos, ¿sí? Y de ahí dicen, es que son muy poquitos versículos, pero no porque sean poquitos le quita importancia, ¿sí? Todo este reino de 1000 años se habla mucho, tiene muchas alusiones en el Antiguo Testamento, ¿sí? Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, y más libros de Isaías, ya lo he mencionado, creo. Entonces, ¿por qué los judíos no creyeron en Cristo? Una, por su pecado, amaron más las tinieblas que la luz. Y dos, decían que no podían porque Jesús vino, Él decía que iba a dar la vida, ¿verdad?, por los demás. Entonces, los judíos querían a fuerzas un rey militar, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Que, Señor, ¿hasta cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Sí? Los judíos, ellos mismos también entendían, igual que nosotros, que Cristo debe reinar literalmente en esta tierra, ¿sí? ¿Por qué? Por las profecías que habían sido dadas de Jesús. Vamos a leer ahorita en esta mañana nada más una, porque es un tema muy extenso. Puede ser para otra clase, más al futuro puedo hablar solamente del milenio, porque hay mucho que hablar acerca del milenio, cómo va a ser la vida en el milenio, qué cosas van a estar permitidas, qué no, cuál va a ser nuestra condición, va a haber pecado o no. Bueno, ahorita voy a explicar algunas cosas. Jeremías 23. Amén. Jeremías 23:5. Esta es una de las muchas partes en la Biblia del Antiguo Testamento donde se dice que Cristo va a reinar en la tierra, ¿sí? Dice 23:5: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justo juicio en la tierra. Creo que ese versículo no era. Bueno, creo que no, ese versículo no era, pero hay muchos versículos, ¿ok? En esta ocasión me habré equivocado, pero a ver, el 6 que dice: en sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Bueno, el chiste es de que todos los que hemos leído Antiguo Testamento, hemos leído Jeremías, Daniel, Ezequiel, Isaías, algunos pasajes, hemos visto que se dan unas profecías acerca de Cristo que no hemos visto cumplidas, ¿sí? Nosotros vimos un cumplimiento de un Mesías sufriente, de Isaías, de que más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sí, esa profecía ya se cumplió, pero no hemos visto la profecía cumplida del reino de Cristo reinando en la tierra, ¿sí? Ese reino aún no ha llegado, está en el cielo, Cristo está reinando en el cielo, pero en esta tierra aún no ha llegado su reino, ¿sí? Pertenecemos a ese reino, pero aún no estamos en ese reino. 1000 años.
esta es la primera resurrección. O sea, hay un paréntesis, ¿sí? La primera resurrección es de los que van a ser, bueno, de los que son salvos, ¿sí? Los que creyeron en Jesús y se arrepintieron de los pecados. Entonces, después del Armagedón, empieza la primera resurrección de los santos para que reinen en la tierra 1000 años, ¿sí? Pero también quedó gente sobrevivió a la gran tribulación, gente no salva, ¿ok? Esos son los que entran al milenio también, entran tanto salvos, glorificados en sus cuerpos, como personas que sobrevivieron pero no son salvas, ¿sí? Entonces, algo que no se nos dice es que es muy misterioso el milenio, ¿sí? Algo que no se nos dice es cómo son estas personas salvas. ¿Pueden ser salvas en el milenio? ¿O van a tener bebés? ¿O cuál va a ser nuestra relación con ellos? ¿Sí? Podemos hablarles de Cristo a ellos, se rehusarán a creer a pesar de ver el reino literal de Cristo. O sea, son preguntas que surgen, pero solo nos toca especular, ¿sí? Y ya cuando yo les traiga próximamente en 2 años les traigo una clase del milenio, ya se los explico, pero sí es un tema muy extenso. Hay tomos, libros así del milenio. Entonces hay un paréntesis entre la primera resurrección de los salvos y la segunda resurrección, que es para los que van a un juicio, ¿sí? Van a juicio para ser condenados. Nosotros, por eso dice, bienaventurado y santo, los que tenemos parte, los que tenemos un privilegio en tener parte en la primera resurrección. Dice que la segunda muerte, que sabemos que es el infierno, no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. O sea que tendremos una tarea, ¿verdad? Ser sacerdotes. Incluso dice en otras partes reyes, ¿sí? Reyes y sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinaremos con Él 1000 años. Entonces vamos a ver Daniel 12:1-3, porque aquí es donde se cumple lo que ya se había profetizado en diversos pasajes de la Biblia. Recuerden, la Biblia es un libro que está totalmente coherente, totalmente conectado. Es el libro de Dios, inspirado por Dios. No hay en él alguna contradicción, y si pareciera alguna contradicción es porque no estamos analizando bien los pasajes, ¿sí? Entonces, Ezequiel, Daniel, dicen Daniel 12:1, hablando acerca del tiempo del fin. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y aquí hace una diferencia. Unos para vida eterna, los del milenio, y otros para vergüenza y confusión perpetua, los que van a el juicio, ¿sí? A ser juzgados. Ahora, chéquense, desde el Antiguo Testamento Dios ya traía este plan, ¿sí? Este propósito es un propósito eterno, el Evangelio eterno. Juan 5:28, vamos a Juan 5:28. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si usted siente que esto es muy pesado para usted, recuerde, hay clases de discipulado arriba, ¿sí? Ahí están en los primeros pasos. Esta es la conclusión de la Biblia. Uno tiene que primero aprender a caminar con Cristo para después querer reinar con Cristo, ¿ok? Juan 5:28. Juan 5:28, ¿ya están ahí? Amén. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, esto es Jesús hablando, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, aquí Jesús dice esto, pero nos hace ver como si hubiera un paréntesis, ¿verdad? Él dice que unos al mismo tiempo, como si unos a la vida y otros a la confusión perpetua. Bueno, pero Apocalipsis nos dice que hasta después de ellos, de los 1000 años, son resucitados, ¿sí? Entonces, por eso hay un paréntesis. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses 4, un pasaje muy conocido. 4:13, 1 Tesalonicenses 4:13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen haciendo alusión a la muerte, ¿ok? No están en un estado inconsciente. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, recuerden, en eso está nuestra salvación, en creer en su resurrección. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. O sea, los que han muerto en Él, Jesús en su venida los traerá, ¿sí? Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o no nos adelantaremos a los que durmieron, ¿sí? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, nótese esto, ¿sí? Aquí Apocalipsis nos está tratando ese tema, ya nos dio en dónde sucede, ¿sí? La primera resurrección, y aquí puse sus pasajes como ejemplo de que esto no es algo que Apocalipsis se sacó de la manga, ¿sí? Juan está escribiendo todo esto por el Espíritu Santo. Siguiente, por favor. Ok, aquí traje una pequeñita síntesis de qué es lo que sabemos del milenio, ¿sí? Grandes rasgos, no nos meteremos a todos los versículos, por término, solo se los voy a leer, ¿sí? Dice, según pasajes de Isaías, de Jeremías, durante el milenio, Israel, la nación de Israel, será la superpotencia del mundo. Durante el milenio, los ciudadanos de la tierra reconocerán y se someterán al señorío de Jesús. Será un tiempo de una justicia forzada, la cual será administrada perfectamente en la tierra. O sea, no va a ser una democracia, ¿sí? No piensen que va a ser una democracia. Jesús va a ser el total gobernante, ¿sí? Y no hay pelea con eso. Si alguno tiene pelea con eso es porque no ha conocido el carácter de nuestro Señor, ¿sí? El carácter de Dios es justo, es verdadero, es bueno y es misericordioso. Entonces, no hay pelea por poderes o por privilegios, ¿sí? Jesús va a ser el único administrador de justicia en este tiempo. Dice, durante el milenio no habrá más guerra. Se podrán dar conflictos debido a las personas que no son salvas, pues no están regeneradas. Podrá haber conflictos entre naciones e individuos, pero durante el milenio la manera en que los animales se relacionan los unos con los otros y los humanos será transformado, ¿sí? Hay algunos pasajes ahí en Isaías que dice que andarán el bebé con el león, o que el niño no morirá de joven, y que el anciano vivirá muchos días, ¿sí? Va a ser un tiempo de bondad, ¿sí? De misericordia. Después de esos 3 años y medio de mucha persecución y de mucho sufrimiento, hay 1000 años. ¿Qué se comparan 1000 años con 3 años y medio? 1000 años de riquezas de las bondades de Dios. Dice el milenio, un tiempo de pureza y devoción a Dios. Durante el milenio se les dará a los santos en su estado resucitado la responsabilidad de la tierra del milenio, de acuerdo a su servicio de fidelidad. Siguiente, vamos rápido que quedan faltando mucho. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Ok? 4 ángulos de la tierra, ¿qué hace referencia? Hasta todas partes, ¿sí? Norte, sur, este, oeste. Va hacia todas partes el diablo. Ahora, dice algo bien mago, ahorita explico eso, pero surge una pregunta: ¿por qué Dios lo vuelve a soltar? ¿Sí? Si el diablo ya sabemos cómo es. Bueno, la pregunta realmente es: ¿por qué el diablo está suelto hoy? ¿Sí? Desconocemos propósitos de Dios, ¿sí? Dios es bueno y no hay ninguna tiniebla en él, ¿sí? Desconocemos propósitos de Dios. Cuando estemos allá en la gloria, en el milenio, con nuestro cuerpo glorificado, entenderemos muchas cosas, ¿sí? Jesús lo dijo: no lo entendéis ahora, pero lo entenderéis después. Entenderemos muchas cosas de por qué pasaron cosas, o por qué nos sucedieron cosas trágicas, o por qué pasamos por ciertas pruebas. En el cielo entenderemos por qué Dios las permitió, ¿sí? Dios las permitió, Él no fue el autor de eso, pero Dios las permitió. Ahora, una de las razones puede ser que es para demostrar que tanto el diablo, hay personas que dicen, es que Dios no quiere perdonar a Satanás. No, el diablo no se quiere arrepentir, ¿sí? El diablo no se quiere arrepentir y ya está en un estado en el que nunca lo va a hacer, ¿sí? Y vemos que ni en 1000 años tuvo tiempo para reflexionar de su pecado, nunca se arrepiente. Entonces él sale, un segundo lo sueltan y ya va directamente a engañar a los 4 ángulos de la tierra, y se da un simbolismo aquí, dice a Gog
y a Magog. Ahora, hay mucho sensacionalismo, mucha teorías, hipótesis acerca de estos dos nombres. Gog es el rey, ¿sí? Gog es el rey de Magog, ¿sí? No son dos lugares, es Gog de Magog. Lo que está diciendo a Gog, que es el rey, y a Magog, que es el pueblo, ¿sí? ¿Sí me explico eso? No son dos lugares, no son 10 ciudades, no son dos pueblos. Ahora dice, a fin de reunirlos para la batalla. Ahorita explico más de Gog y Magog. Dice, el número de los cuales es como la arena de mar, decía el pastor ahorita. ¿De dónde salieron, verdad? Bueno, es por eso que tenemos que entender que hubo personas sobrevivientes. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Recuerden que Jerusalén va a ser el centro en el milenio, ¿sí? Va a ser el centro de la tierra en el milenio. Que ahí va a salir todo el dominio, toda la ley, ¿sí? Entonces, el diablo viene a atacar la ciudad principal de Dios, que es Jerusalén, la ciudad amada. Dice, pero apenas iban y Dios manda un fuego que los consume. Entonces, así se demuestra que tanto el corazón humano como el diablo siempre están buscando el mal, ¿sí? Entonces, incluyéndonos, porque en esta carne estamos inclinados hacia el mal y es tarea de nosotros mortificar el pecado. Entonces, bueno, Gog y Magog se le ha mencionado en Ezequiel capítulo 38 y 39. Se los dejo de tarea si los quieren leer. Voy a leer esto. Dice, el libro de Apocalipsis hace alusión a la profecía de Ezequiel acerca de Magog para describir un ataque final de los últimos tiempos sobre la nación de Israel. El resultado de esta batalla es que todos los enemigos de Dios son destruidos y Satanás encontrará su lugar final. Entonces, dale el siguiente, por favor. Bueno, ¿quiénes son Gog y Magog? Bueno, en Ezequiel 38 y 39, los que lo lean en su casa y lo estudien en su casa, van a ver que está hablando de una batalla profetizada. No es una batalla que ya se cumplió, es una batalla profetizada acerca de una región. ¿Dónde se encuentra Gog y Magog? Bueno, está un poquito al norte de Israel, ¿sí? Está ahí, se cree que está por Rusia, ¿sí? Por Rusia, por eso hay muchos que dicen que Vladimir Putin va a cumplir esta profecía. Puede ser, no lo sabemos hasta ver el cumplimiento. Entonces, ahí se habla de una batalla. Esta batalla no es en Ezequiel 38-39, no es la misma que se describe aquí, ¿sí? Esa batalla es muy probable, por algunas cuestiones, no es la misma. Si gustan, cuando lo estudien, me pueden preguntar cuáles son esas cuestiones. No se las digo para no revolverlos. Esta batalla de estos dos capítulos es probable que es una batalla antes de la venida de Jesús. Puede ser en la gran tribulación, cuando el caballo sale a hacer la guerra, ¿sí? Y causa guerra. Bueno, es probable que esa sea la batalla. Y Juan vuelve a traer esto de Gog y Magog para hablar de otra cosa, que es una nueva rebelión, ¿sí? Dice Juan, parece tomar prestado el término y lo utiliza como un símbolo. Al parecer, las batallas descritas en Ezequiel 38 y 39 toman lugar antes del retorno de Jesús, quizás justo antes o durante la tribulación. Esta batalla final, la de Apocalipsis 20, claramente toma lugar al final de los 1000 años del reinado de Jesús, ¿sí? Son cosas diferentes. Ezequiel 38 y 39 es diferente a Apocalipsis 20 en las batallas. Mismos nombres, diferentes batallas. Casi al final surgen las dos. Entonces, ¿se entendió esto? ¿Sí? Bueno, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, ¿quién? La bestia y el falso profeta. Entonces, la bestia y el falso profeta ya le habían adelantado 1000 años, ¿sí? Ya estaban quemados. Entonces, al diablo se le lanza ahí, dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, ¿sí? Recuerden que hay algo que se llama aniquilacionismo, ¿sí? Que es lo que predican los testigos de Jehová, que Jehová va a exterminar a todos los que no creyeron y que dejarán de existir. Eso no es bíblico, ¿sí? Siglos de los siglos, día y noche, ¿sí? Entonces, es algo eterno. Siguiente. Segunda de Tesalonicenses 1 dice esto, hablando sobre el juicio eterno. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos delante del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, es un precio, ¿sí? Que ellos deben pagar en ese lago de fuego. Dice,
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna, no momentánea, no finita, eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, no hay bondad, no hay misericordia en el infierno, ¿sí? Dios es bueno, pero si quitas a Dios de un lugar, ese lugar no es bueno, ¿sí? Y eso es la eterna perdición. Dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Siguiente. Ok, ahora vamos a entrar al juicio del gran trono blanco, ¿sí? Después de que Juan ve esto, que ahora tengo. Ok, voy bien rápido, por eso. Siguiente, por favor. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora, esto es un poco misterioso. Juan dice que huyeron, como la tierra salió corriendo o salió volando. Bueno, hay un pasaje que puede hacer una posible alusión a esto, ¿sí? Segunda de Pedro, digo posible porque pues, no lo dice literalmente Apocalipsis. Segunda de Pedro 3, segunda de Pedro 3, versículo 7. ¿Ya están ahí? Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ok, ya, vamos a ver un gran trono blanco para un juicio. Y chequen cómo Pedro está diciendo de un juicio y que hay una tierra guardada para fuego. Entonces es una posible alusión de que esto es destruido. La tierra donde habitamos el milenio y donde estamos actualmente es destruida. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, el 10, vamos al 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, ¿sí? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso es lo que se ve en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, que veremos el siguiente domingo. Pero entonces es una posible alusión, que la tierra es destruida y van todas las personas, siguiente por favor, van las personas a un juicio. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Ok, grandes y pequeños, ¿cómo? Puede ser tanto de edad, un niño de 5 años como un señor de 50, o puede ser a unas clases sociales, a un rey y a un obrero, ¿sí? O sea, hay dos posibles interpretaciones. Dice, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces dice que los libros son abiertos, no se nos dice cuáles, pero se cree que puede ser los libros de la Biblia o los libros de las obras, ¿sí?, que hayamos hecho. Pero incluso si no están escritas las obras, nuestro Dios tiene guardado cada cosa que hemos hecho. Amén. Cada palabra que hemos dicho, cada acción que hemos tomado, está en la mente de Dios. Incluso estaba viendo acerca de un estudio que realizaron, que dicen que en nuestra mente está guardada cada situación que hemos vivido. Aunque no la recordemos, están guardadas ahí en las sinapsis. Entonces, no sé si han escuchado que dicen que vamos a ver una pantallita, ¿no? Vamos a ver una pantallita y que nos van a poner en lo que nos equivocamos, ¿no? Bueno, eso no dice la Biblia, ¿sí? Vamos a ser bíblicos, eso no dice la Biblia. ¿Puede ser posible? Sí, porque dice la Biblia que ante Él se callará toda boca, ¿sí? Donde la evidencia de nuestra desobediencia va a ser tan explícita
que no vamos a poder ni qué decir, ¿sí? Entonces, dice que se abre un libro de la vida. Este libro de la vida es mencionado en muchas partes de la Escritura, desde Moisés hasta Pablo, ¿sí? Hasta Apocalipsis, hasta Juan. Entonces, el libro de la vida es un libro literal, donde puede ser un libro inmenso, donde solamente hay nombres de personas salvas, ¿sí? Asegurémonos de que nuestro nombre esté ahí, ¿sí? Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Entonces, este juicio es para personas, se les juzga por sus obras. Dice que el mal entrega a los muertos, haciendo referencia a los cuerpos, ¿sí? Los pecadores también son resucitados, ¿sí? Los no salvos también tienen una resurrección, pero es una resurrección para juicio, no para vida eterna. Entonces, dice que entrega al mar los muertos y el Hades también entrega las almas, ¿sí? Entonces, se juntan y son juzgados por lo que hicieron en ese cuerpo, ¿sí? Siguiente. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿sí? ¿Cuál es la muerte segunda? Los que no estaban escritos en el libro de la vida, que son lanzados a un lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Ya vimos que el lago de fuego es eterno, ¿sí? Dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, desafortunadamente, la Biblia asegura, por palabras de Jesús mismo, no hay por qué pelearle a él, asegura que muchas personas se van a perder. Es lamentable. Tal vez debido a nuestra desobediencia por no hacer la gran comisión, vemos muchos cristianos que no van a ganar almas. Entonces, debido a nuestra desobediencia, muchas personas no van a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio, ¿sí? Puede haber aquí otro Daniel, puede haber aquí otro Armando, puede haber aquí otro Luis, otra hermana Nadia, otra hermana Sara, y así como todos nosotros. Pero no les llegó el Evangelio, ¿sí? No tienen excusa porque son pecadores. Pero no les insistimos, no les rogamos de que escucharan el Evangelio, ¿sí? Y será pues el crujir, el lloro de las personas, ¿verdad? Al despertar, al ver la condición y decir, ay, yo no quería estar aquí, ¿verdad? Una desilusión, una tristeza inmensa que no quisiera nadie experimentar, ¿sí? Pero debido a la desobediencia es necesario. Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dice, esfuércense por entrar. Entonces, Lucas 10, 17 al 20. Vamos rápido, ya se va a acabar. Lucas 10, del 17 al 20. Dice, volvieron los 70, unos discípulos de ahí, con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces ahí está nuestro gozo en Cristo, en que por la gracia, por el favor de Jesús, tenemos entrada libre y gratuita al cielo, ¿sí? Entonces es mejor pararnos ante Cristo, no por nuestras obras, sino por las obras de Jesús, porque si no salimos perdiendo. Siguiente. Ok, ¿quiénes son juzgados en el juicio del gran trono blanco? Sí, pareciera que ahí todos son juzgados, pero hay posibles diferencias, ¿sí? Debido a que los santos ya fueron resucitados 1000 años antes, a nosotros ya se nos juzgó antes, ¿sí? Ahora, este juicio es hasta después de los 1000 años, ¿sí? Y este juicio es para condenación, ¿ok? Como el mismo pasaje indica, la muerte y el Hades entregan cuerpos y almas para ser condenados según las obras hechas mientras estaba en el cuerpo. Cabe mencionar que hay diferentes grados de castigo por lo que es en este juicio donde se les da el justo juicio de sus acciones, ¿sí? Esto puede parecer como que raro,
pero la Biblia dice que hay más sufrimiento para algunos que para otros, ¿sí? En el lago de fuego. Vamos a ver ejemplos. Hay muchos pasajes, nos vamos a ver todos debido al tiempo. Lucas 10, 13, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, son dos ciudades, que si en Tiro y en Sidón, dos ciudades antiguas, incrédulas, dice, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que se habían arrepentido. Bueno, ahí está, pero dice que si hubieran arrepentido esas dos ciudades, si hubieran visto los milagros, dice, dice, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. O sea, por el orgullo de esas personas de Capernaum, que se creían hasta los cielos, dice que Dios la va a aventar hasta el Hades. Entonces, ahí vemos un tipo de eso, ¿sí? Si vieron cómo dice, será más tolerable. ¿De qué nos habla la tolerancia? De un sufrimiento menor. Lucas 12:48, estamos ahí cerquitas. Lucas 12:48 dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, habla sobre los diferentes cuestiones. Mateo 10, vamos a Mateo 10. ¿Cuánto me queda? ¿Ya? Bueno, a ver, Mateo 10. Bueno, vamos a dejar ahí en esto. Darle la siguiente. Hay más versículos ahí, sí, pero se entiende que va a haber castigos más fuertes para personas que hicieron cosas más horribles, ¿sí? Por ejemplo, yo me imagino a Hitler sufriendo mucho, ¿sí? Debido a la cantidad de personas que murieron a causa de él. Y así, violaciones, violadores, ladrones, falsos profetas también, los que mienten, los satánicos, los ocultistas, los hechiceros, los fornicarios, etc. Que antes éramos eso, pero por la gracia de Cristo somos otras personas. Ahora dice, ¿dónde y cuándo son juzgados los santos de Dios? Ok, se nos menciona un juicio anterior, pero nosotros vamos a otro juicio, ¿sí? Nosotros fuimos levantados antes de esos 1000 años, ¿sí? Nosotros vamos a ir a otro. ¿Cuál? Bueno, al tribunal de Cristo, ¿sí? Se menciona en 2 Corintios 5. Vamos a 2 Corintios 5. Ya estoy terminando. 2 Corintios. Amén. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, Cristo no va a estar como nuestro juez, va a estar como nuestro abogado, ¿sí? Eso está en 1 Juan, capítulo 2, ¿sí? 2:1. Jesús va a ser como nuestro abogado y no como nuestro juez. Él nos va a defender de los juicios que tenemos por medio de su sangre y de su sacrificio y de su justicia. Entonces, ¿dónde puede ocurrir este juicio del tribunal de Cristo? Bueno, puede ser en el cielo o puede ser en el milenio, ¿sí? Ahí pueden ocurrir. Los que ven el rapto ven el tribunal de Cristo en el cielo, ¿sí? Mientras en el mundo pasa la gran tribulación. En impostura pasan o en el milenio o en la nueva tierra, ¿sí? O en el cielo. Entonces, en este tribunal de Cristo se van a dar recompensas, ¿sí? No se van a dar nada gratis, ¿sí? Va a ser recompensa por esfuerzos que hicimos en esta vida, ¿sí? Se menciona en la Biblia al menos 5 coronas, ¿sí? 5 coronas, ahorita vamos a ver. ¿Qué pueden ser estas recompensas? Bueno, pueden ser tanto coronas, pueden ser tanto lugares, propiedades, ¿sí? Porque va a venir un milenio, ¿sí? Entra un milenio antes de esto o después de esto y entra una nueva tierra, ¿sí? Estas recompensas pueden ser propiedades o privilegios o estatus sociales, ¿sí? En el cielo. Dios va a hacer una diferencia, aunque todos entramos por la gracia, Dios sabe quién trabajó mucho y quién trabajó poco, ¿sí? No esperemos que
ok, por gracia entraste al cielo, pero no esperemos ver a Pablo igual que a nosotros, ¿no? Pablo va a hacer mucho más que nosotros porque él hizo un trabajo evangelístico muy grande. Entonces, esforcémonos por hacer tesoros en el cielo. Mateo 5:12, esto no lo digo yo, lo dice la Biblia, dice Mateo 5:12. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Entonces, los tesoros en el cielo son incorruptibles. Ahora, Mateo 16:27. Ya voy rápido. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y Apocalipsis 22:12, este yo se los leo. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sí? Por gracia entramos al cielo, pero no por gracia recibiremos recompensas. Recibiremos recompensas por obras, ¿sí? Por haber plantado iglesias, por haber ganado almas, por haber mantenidose fiel. Pues vamos a ver las recompensas que hay. Siguiente. Solo se las voy a mencionar, no voy a dar versículos, pero si los quieren, se los doy. Dice: todos vamos a recibir la de la vida, ¿sí? Es la de la salvación. A todos nos va a dar mínimo una corona. Entonces, pero estas no son las únicas recompensas, hay más. No se nos dice, pero hay más. Dios las tiene como un misterio para una sorpresa para sus salvos. Siguiente, ya es todo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda sobre el milenio? ¿No? Porque estos temas ya pasan al olvido. Nomás dejar en claro que nuestra posición es premilenial. Sí, nosotros recuerden, somos premileniales, ¿sí? Nuestro entendimiento de Apocalipsis es premilenial, no es amilenial ni ninguna otra dicha o ya formulada, ¿sí? Esto es pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuál es nuestra posición escatológica o de Apocalipsis, ¿sí? En cuanto al milenio. En cuanto al milenio, en cuanto a nuestro entendimiento de la cronología de Apocalipsis, ¿sí? Eso dice.